De vuelta a las 8:45, conversamos ahora en torno a la pregunta ¿por qué inspira suspicacia que Gustavo Alejos haya sido trasladado de la prisión de Pavoncito de vuelta hacia Mariscal Zavala? Y solo déjenme poner el contexto. En términos generales, los capturados por el caso cooptación del Estado conviven todos en Mariscal Zavala, o la gran mayoría en Mariscal Zavala, y ahí hay no solo financistas, personas con mucho poder económico, sino también con poder político y contactos que les permiten, eso es lo que se teme, coordinar no solo su defensa en términos generales, sino más bien el escamoteo de la capacidad del sistema de justicia para procesarlos de manera apropiada. Hemos invitado a Rudy Esquivel, quien es vocero del sistema penitenciario, a Helen Mack, quien es directora de la Fundación Mirna Mack, y a Elvin Díaz, quien es exsecretario de Asuntos Estratégicos del Ministerio Público, para tratar este tema. Bienvenidos a los tres. Y la pregunta que planteaba Juan Luis es, ¿por qué despierta sospechas? Primero, el traslado hacia una cárcel de mayor rigor, aparentemente, para Gustavo Alejos, y luego su regreso hacia Mariscal Zavala. Helen. Bueno, yo creo que primero habrá que ver quién es Noé Ventura Loyo, ¿verdad? El presidente de la sala que le confirió ese traslado. De la sala. Yo creo que esta estrategia, el accionar de él, uno diría que es como de esos jueces que son de los que cuando estamos en las comisiones de postulación decimos aquí hay muchos jueces que son grises, ¿verdad? Entonces él pasaba como un juez gris y que de repente solamente te activan cuando es necesario. ¿Qué significa para el público ese eso término, de ser un juez gris? Un juez gris es aquello que están en aquellas zonas que ni es malo ni es bueno, no tenés mayores antecedentes, de repente sí te funciona bien, pero en un momento te pasan la factura, entonces es cuando dice uno, pues ya los están activando, ¿verdad? Entonces la primera activación, dijéramos, en el caso de Ventura Loyo, recordemos, fue en el caso de Ríos Montt, ¿verdad? Él fue electo también por el FRG, ¿verdad? En el año 2009, y luego en las comisiones de postulación, él entró por la planilla 2. La planilla 2 era la que estaba encabezada por Anabela Cardona, que es también la presidenta de la Asociación de Jueces. De la Asociación de Jueces, pero que hoy es presidenta de la sala de mayor riesgo, que también fue la que sacó al licenciado Villeda, Marco Antonio Villeda, dijéramos, de que siguiera conociendo todos los casos de extinción de dominio de Otto Pérez Molina. Entonces, esa planilla 2 era la que también estaba siendo financiada o aprobada por Juan de Dios Rodríguez, parte de la cooptación del Estado, caso del IX, y Gustavo Herrera. Entonces, tu sospecha es que, digamos, un elemento gris, pero que podemos llamar negativo del sistema judicial, está favoreciendo a un reo relevante como Gustavo Alejos para que vuelva a encontrarse con sus compañeros de cooptación del Estado en Mariscal Zavala. Así es, esas son parte de las redes, justo, ¿verdad? De cómo es que te funcionan las redes, ¿verdad? Que son flexibles, son horizontales y que también fueron de los cuestionados de que tú me eliges, yo te elijo, ¿verdad? Ese fue también parte de los señalamientos. Una pregunta, ¿por qué el sistema penitenciario ha solicitado el traslado de ciertos prisioneros del Mariscal Zavala hacia distintas prisiones? ¿Cuál es el fin detrás de esas solicitudes ante los jueces? Bueno, en ese caso recordemos por el aspecto legal de la entidad y lo que compete en su momento la reubicación de perfiles o privados de libertad. Esto no solamente delimita el tema del zona 17, el centro de detención de la zona 17, sino que los aspectos generales, hablar de una reubicación de perfiles a nivel nacional. Pero en el particular, recordemos que como confirma en su momento dado el director general cuando se efectúan los 9 privados de libertad que son afectos a un traslado de diferentes centros carcelarios, Pavoncito, popularmente llamado, es uno de ellos donde en efecto estaba guardando prisión la persona de referencia privada de libertad y que el día sábado, pues obviamente a las 5 de la tarde, es trasladado nuevamente al centro de detención. ¿Por qué lo trasladaron a Pavoncito? Ok, en este caso hay una delimitación de los riesgos de las estructuras según ha efectuado un diagnóstico de las autoridades penitenciarias. Tenemos 21.010 privados de libertad al día de hoy. Su capacidad máxima es para 6.809 personas. En concreto, ¿se temía que en Mariscal Zavala podía ser objeto de un atentado Gustavo Alejos? Bueno, en concreto, lo que informó el director general el día de los hechos es que había recibido instrucciones judiciales para que sean reubicadas estas personas. No fue una solicitud del sistema penitenciario, sino que fue a solicitud del Ministerio Público que el juez termina otorgando el traslado. Es correcto. Recordemos que el sistema penitenciario, a final de cuentas, viéndolo muy escueto, cumple únicamente con el tema de reclusión, la temporalidad y los centros donde en momento ¿Y dado estaba son seguro ubicados. en Pavoncito, Gustavo Alejos?
Bueno, hasta el momento se han habilitado 2 sectores. Es el centro que viene todavía readecuándose a las necesidades de espacio. Tiene 800 la medida de periodo de libertad y una capacidad máxima para 950. Es decir, todavía tiene área de reclusión. Es el único penal que tenemos con ese escenario al día de hoy. ¿Pero estaba seguro? Bueno, se garantiza. Recordemos que la funcionalidad del sistema penitenciario es cumplir con el tema constitutivo y la reclusión es una situación de custodia garantizada para la entidad. Elvin, la pregunta, la misma para ti. ¿Por qué resulta sospechoso primero el traslado hacia Pavoncito y luego su traslado a través de una sala de feminicidio a Mariscal Zavala? Yo creo que también uno de los antecedentes que no hemos mencionado en ese análisis que Helen puso en la mesa es que no es primera vez que esta sala, justamente esta sala, beneficia a esta persona. Que está Ya lo privada de libertad. benefició retrasando una De hecho, audiencia. uno puede analizar las declaraciones hoy del fiscal, del jefe de la FESI, del fiscal Sandoval, y era eso, que él le generaba mucha suspicacia a partir de que esta sala, en el caso, recordemos que el señor Gustavo Alejos no está solo por el caso de cooptación, sino está por negociantes de salud, que es el caso del IX. Ahí también ya fue beneficiado justamente por la misma sala, que es la sala de femicidio, que uno le genera mucha suspicacia por el tema de competencias. Pero en este antecedentes vemos en cierta medida que pareciera que va dirigida a las acciones constitucionales que hace la defensa del señor Gustavo Alejos, o sea, buscar siempre el mismo órgano jurisdiccional derivado de que le puede resolver de manera favorable. Esos son antecedentes que se ponen en la mesa con lo que mencionamos también de que la sala ha sido bastante cuestionada con otras resoluciones, sobre todo en casos paradigmáticos como el caso de Ríos Montt, y que uno ve, digamos, a cuestión de competencias, que no le correspondería analizar este tipo de casos. Está bien, la acción constitucional permite eso, jurídicamente, pero digamos, ¿por qué dirigido ahí? Y digamos que no se cuenta con mayor información, y de hecho eso lo hablábamos con un colega del sistema penitenciario. O sea, este caso nos vuelve a poner en evidencia que el sistema de justicia está penetrado por cuadros que pueden ser fácilmente utilizados por alguien que tiene poder. Yo creo que eso desde el 2012 quedó ya denunciado por sociedad civil en las comisiones de postulación, al menos nosotros desde el Instituto de Estudios Comparados, la Fundación también lo ha hecho ver, lo hemos dicho en distintas instancias. No es una cosa, un berrinche de la sociedad civil, sino ha señalado con fundamentos, con medios de prueba y elementos en el que se ha cuestionado el papel de algunos magistrados. Helen, pero quizás al público le ayuda a colocar en perspectiva eso que describe Elvin. ¿Cómo es posible que un acusado busque el juez, la sala y el magistrado para una resolución que finalmente le va a favorecer? Es que pareciera que es de sabores y colores y que eligen el que más les gusta. Así es. Bueno, hay un fundamento constitucional, es un recurso de exhibición personal y se supone que por la urgencia de que pueda morir, Cualquier órgano al que se presente tiene que conocerlo. Esa es la y naturaleza. entonces yo por eso le preguntaba antes de entrar, le pregunté si efectivamente el magistrado se había presentado a Pavoncito para verificar que realmente su vida corría peligro y Lo hizo. Bueno, en efecto, la información básica es que está la orden del juzgado Contralor, pero también se conoció que hubo una acción de una exhibición personal en el Centro de Reinstauración Constitucional, anexo 1, el que se conoce como Pavoncito, Y llegó el juez. de libertad. Es correcto, y obviamente eso es también una instrucción jurídica que llega al sistema penitenciario, pero obviamente fundamenta en el tema de Contralor, quien es el que ordena la reubicación inmediata nuevamente a zona 17. Vamos a ir a una pausa comercial, volvemos dentro de muy poco. Estamos discutiendo sobre ese traslado de vuelta de Gustavo Alejos, que está otra vez entre sus compañeritos en Mariscal Zavala. Ya venimos. Estamos de vuelta en a las 8:45. Conversamos en torno a la suspicacia que inspira el hecho de que Gustavo Alejos, exsecretario privado del gobierno de Álvaro Colón, pero además también acusado por el caso cooptación del Estado y por el caso medicamentos de la muerte, ¿es así se llama? Negociantes de la Negociantes de la salud, pues se encuentra guardando prisión. Pero señores, atendamos los argumentos del señor Alejos. Yo ya le pregunté a Rudy Esquivel, pero Elvin, ¿cabe la posibilidad de que él corra riesgo en una prisión como Pavoncito y sea por lo tanto sensato que vuelva a un lugar más seguro en donde al menos hasta este momento no ha habido ninguna agresión contra los privados de libertad como Mariscal Zavala? Bueno, así a secas podríamos decir que no, tal cual, obviamente ya lo dijo el representante del sistema penitenciario que no corría riesgo ahí. Yo lo que quiero poner en la mesa también es ese punto de por qué crear cárceles especiales o VIP o totalmente distintas a las que se contemplaban bajo la dirección del sistema penitenciario, que son estas cárceles que surgen a partir de
estos casos paradigmáticos que lleva Porque llevado no hay, Sisi. porque no hay espacio en las otras. Elvin, Bueno, pero eso no significa que los reclusos se deban diferenciar por su tipo de No, perfil. por supuesto ¿A qué me que no. refiero? A que estos son acusados que están procesados por delitos No, la ley más creo- bien de cuello blanco, como se les Claro, llama. pero No les la vamos ley a es- colocar con Claro, pandilleros. habría que poner el tema de que la ley es clara en cómo se distingue. O sea, es la única distinción, digamos, si uno va a per se a El lo que delito. dispone la ley, no, deja eso, es el tema de prisión preventiva o en condena. ¿Sí? Y estos centros están siendo utilizados como prisión preventiva. Es una cuestión que se ha dicho bastante, pero entonces cuando uno pone, digamos, a evidencia un caso como este, es claro que la Dirección del Sistema Penitenciario ha dicho constantemente que en ningún momento correría riesgo una persona. Estamos hablando y discutiendo el caso porque se trata de una persona como Gustavo Alejos. ¿Alguno de los tres acá ha estado presentes en Mariscal Zavala? ¿Alguien que nos pueda hablar de Mariscal Zavala por dentro y los reportes de prensa que dan cuenta de que incluso una empleada llega a cambiar las sábanas de las camas de varios reclusos de allí? Ok, bueno, zona 17, el nombre legal, Centro de Detención de la zona 17, la ampliación que le dan 2015, al día de hoy a 135 personas su capacidad máxima. La intención de este penal, como recordaremos en el tema cronológico del 2010, era resguardar a personas sindicadas y que en un momento dado el perfil a criterio y a solicitud del MP, autorización judicial, sean catalogados como vulnerables. Este es el historial del perfil que define desde el 2010 para este penal. En el año 2015, a finales, es ampliada su estructura para albergar ya 135, porque la primera tenía capacidad máxima para 20. Pero dentro de este recinto, la readecuación de protocolos que se viene trabajando desde el 22 de julio, como se ha dado a conocer de manera pública, ha sido afecto a algunas acciones para que fuera verificado y readecuado. Debieron restringir, por ejemplo, las visitas, porque se sabía que llegaban todos los días. Es correcto, lo ha hecho públicamente el director general. Los centros obviamente no tenían funcionalidad en el tema de protocolo. Es cierto, han sido sobredimensionados en su capacidad, la estructura ya no es acorde. Entonces lo que han actualizado apenas es 3-4 semanas estuvimos con Claudia en Mariscal Zavala entrevistando, por ejemplo, al señor Marlon Monroy, y lo que nosotros vimos es que el hombre, por lo menos del lugar en donde él se encontraba, era prácticamente el propietario. Y le obedecían los empleados del lugar, que sobre todo eran soldados. Él les decía, cuas, mire, no me van a molestar ahorita porque voy a hablar con los señores, y nadie se atrevía a Los acercarse al guardias lugar. penitenciarios le llamaban comandante al prisionero. Y déjame recordarle, la semana pasada 6 guardias fueron detenidos por encontrarse Correcto. ebrios dentro de Mariscal Zavala, lo cual nos Eso no lleva es a una pensar, prisión. es que reclusos con guardias celebraban su convivio. correcto, un tema de inspección que efectuaron ese día. Fueron 6 compañeros que fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y que obviamente están en proceso de destitución también en tema de readecuación. Es lo que se busca, readecuar el tema de zona 17. Helen quiere comentar sobre esto. Mira, este es un tema político que cada vez, porque están pues están todas las normas, los protocolos, pero al final eso nunca se cumple. Y como son delincuentes de cuello blanco, entonces todo el mundo le tiene miedo porque siguen teniendo poder. ¿Cómo se resuelve este problema, Helen? ¿Cómo? Es que precisamente tiene que terminar la impunidad. ¿El presidente qué debe hacer respecto a Mariscal Zavala? Porque es el poder ejecutivo. Así es. Bueno, es el presidente porque con el Ministerio de Gobernación, el sistema penitenciario, además el ejército, pero ahí es donde ya no se encuentra el apoyo del presidente, ¿verdad? ¿Debe terminar Mariscal Zavala? Prácticamente ¿sí o no? el gobierno del presidente Jimmy Morales es la continuación del líder patriota, que por la razón por la cual todo el mundo pues no votó por él, pues no queríamos la continuidad y esto ha sido la continuidad y él solamente ha confirmado que es la continuidad. Elvin, ¿cómo se resuelve ese problema? Yo creo que cerrar hay que Mariscal retomar Zavala, varios ¿o no? aspectos. Desde sociedad civil hemos insistido en una reforma penitenciaria integral y no se ha hecho, lamentablemente. Hay medidas legislativas también para descongestionar los centros de privación de libertad y no se han tomado en cuenta. Yo creo que no es una cosa de insistir con una mala intención, sino realmente la situación del sistema penitenciario ya colapsó. Estamos hablando que ya no son centros de privación, sino son bodegas de personas. Entonces, esa situación, y sobre todo más alarmante cuando existen los altos índices de hacinamiento y cuando ves cárceles VIP, esa desigualdad también entre los privados de libertad es una cosa que se ha dicho constantemente y que debe cambiar.
Gracias a ambos por acompañarnos a las 8:45. Ni siquiera llegamos a hablar, por ejemplo, de la indignidad de los alimentos que se ofrece a las personas que están privadas de libertad, aunque en Mariscal Zavala todos los días les llevan sus 3 tiempos de comida, las familias a los reos. Langostas, según unos Bueno, en una excepción, un reo sirvió langosta. Señores, gracias a todos por acompañarnos. Vamos rápidamente a pasarle la estafeta cuando todavía son, Mario, las 10 p.m. exactamente. Mario Rosales conduce a partir de este momento la discusión aquí en Canal Antiguo.